En los últimos años, la violencia infantil ha llegado a extremos nunca antes vistos, en los cuales el asesinato es solo la punta del iceberg. En 58 países, más de la mitad de los pequeños son disciplinados mediante violencia en sus casas o en las escuelas, y en países como Tanzania, Kenia o Zimbabue, 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 6 niños ha sufrido alguna forma de abuso sexual. Entretanto, en países más desarrollados como Estados Unidos, casi un 25% de las adolescentes y un 10% de los chicos ha sufrido algún tipo de incidente sexual, abuso, robo o asalto. En el mundo, 6 de cada 10 niños de entre 2 y 14 años sufren maltrato físico a diario. Cada 5 minutos un niño muere a causa de la violencia. En 2012, 95,000 niños y adolescentes menores de 20 años fueron asesinadas. El 98% de las mujeres somalíes han sufrido mutilación genital. El conflicto en Siria cobra la vida de 10,000 niños y hasta 30,000 niños luchan en una de las milicias en Congo. Pero en el país la situación no cambia. La violencia en México es un factor determinante de la deserción escolar e incluso una causa importante de muertes infantiles. Miles de niños, niñas y adolescentes en México crecen en un contexto de violencia cotidiana que deja secuelas profundas e incluso termina cada año con la vida de centenares de ellos. Gran parte de esta violencia, que incluye física, sexual, psicológica, discriminación, abandono, permanece oculta y en ocasiones es aprobada socialmente. De todos los países que conforman la OCDE, México ocupa el primer lugar en violencia y abuso infantil. En el país, 3 menores son asesinados al día. Del 2006 al 2016 se han reportado casi 7,000 desaparecidos que no han sido localizados. Y 1 de cada 3 niños dice sufrir de agresión dentro de la escuela. La mayoría de los casos reportados de desaparición están relacionados con el crimen organizado y muchos de ellos están ligados también a situaciones no resueltas de conflictos familiares. Es decir, la mediación familiar es un tema de protección integral para los niños tan fuerte como el de seguridad pública. Ricardo Burcio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en entrevista dijo que Guanajuato, Tamaulipas, Quintana Roo y Tlaxcala son estados donde más violencia sufren los menores. También, Christian Skog, representante de la UNICEF en México, sostuvo que la violencia que viven los niños y adolescentes es generalizada. Las agresiones las encuentran en sus casas, las escuelas y en la calle. De julio del 2017 hasta la fecha han sido asesinados 39 menores de edad en el estado de Zacatecas. De ellos, 6 eran niños de entre 3 meses y 9 años, mientras que los demás tenían entre 14 y 17 años. Además, 31 de ellos eran hombres y 8 mujeres. En un documento reciente, la UNICEF declaró como principales tipos de violencia la violencia física, verbal y psicológica, además de la violencia sexual y el conocido bullying. Actualmente, y debido a los contextos en que vivimos, se da también el conocido ciberbullying y la violencia infantil, incluso practicada antes del nacimiento. Algunas de las características de la violencia son gritos, ofensas, golpes, acoso escolar, acoso por medio de las redes e internet y críticas que ofenden y lastiman a los niños psicológicamente. Algunas de las señales que los profesores y padres de familia pueden identificar en los niños son falta de rendimiento escolar, timidez, niños que antes eran extrovertidos se vuelven bastante introvertidos, golpes o marcas en el cuerpo, donde se desarrolla la violencia
van desde el interior de los hogares, donde los niños pueden sufrir violencia de diferentes tipos por parte de sus padres u otros familiares, hasta el interior de las escuelas, donde alumnos son víctimas de bullying o acoso escolar. También influye en gran medida el ambiente social, las calles o colonias y barrios donde los alumnos se desarrollan. Existen diversas organizaciones e instituciones que buscan proteger a los niños, niñas y adolescentes contra situaciones de violencia. El punto de partida para construir un ambiente protector para la niñez tiene que estar necesariamente fundamentado sobre la no violencia. UNICEF trabaja en el diseño de un protocolo de atención de niños y niñas víctimas de violencia y en el desarrollo de metodologías de respuesta a situaciones de violencia en contra de los niños. Conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública, UNICEF publicó un análisis sobre la violencia de género en la educación básica en México, basado en una encuesta nacional dirigida a jóvenes de entre 10 y 14 años realizada en 2008. UNICEF también ha apoyado el desarrollo de programas educativos y spots televisivos diseñados para abordar temas de violencia y estereotipos de género específicos. Además, para la prevención del maltrato infantil, la OMS desarrolla actividades de prevención del maltrato como parte de la actual campaña mundial de la OMS para la prevención de la violencia. Para ayudar a cumplir estos desafíos de prevención, la OMS ha colaborado con la Organización Internacional para la Prevención del Abuso y Negligencia, IPSCAN, en el desarrollo de la prevención del maltrato infantil, con una guía para la acción y generación de evidencia para ayudar a los países a diseñar y ofrecer programas para la prevención del maltrato infantil por los padres y cuidadores. Respecto al estado de Zacatecas, el Sistema Estatal para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, es un organismo que impulsa, promueve y divulga los derechos de este sector de la población. Tiene como finalidad asegurar la adecuada protección de niñas y niños y adolescentes mediante instrumentos, políticas, procedimientos de protección a sus derechos. En julio de 2015, en Zacatecas, se publicó la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado. Adherido a eso, el Programa Nacional de Convivencia Escolar, Protocolo del Estado de Zacatecas para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. Sin duda, las cifras sobre la violencia infantil que se vive en el mundo son alarmantes, pero no se encuentran tan alejadas de la realidad escolar que se vive en nuestro estado. Volviendo esto al trabajo docente, una tarea compleja y demandante, pues al trabajar con seres que viven y sienten, pero no todo el tiempo se expresan de manera abierta, como actores de la educación debemos estar muy alerta a las señales de violencia que presenten los alumnos y actuar oportunamente con la implementación de medidas y acciones de prevención y detección de situaciones de violencia, convirtiendo a la escuela en un espacio que brinde una oportunidad de cambio, mediante la intervención de asociaciones, organizaciones e instituciones que trabajan en pro de la niñez, para proteger y promover un ambiente libre de violencia para todos los niños, niñas y adolescentes.